Señal directa. Lo mencionamos a usted desde iniciado este espacio informativo. En Jalisco se habla de un eventual regreso a clases a partir del 25 de enero, mientras que en algunas universidades, por ejemplo la UNAM, pues siguen planteándose el aplazar ese retorno a las aulas. La UNAM ya ha definido hasta el 31 de marzo, es decir, todo el primer trimestre del próximo año continuará en la virtualidad. ¿Qué tan prudente es un regreso a clases? Es lo que platicamos ahora con el doctor Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, José Ángel. Saludos a todo su auditorio. ¿Es prudente un regreso a clases? Bueno, yo creo que aquí algo que es muy importante es que tenemos que realizar un análisis del 15 al 29 de enero para nosotros poder conocer cuál es el comportamiento que lleva el número de casos. Hay que recordar de que ahorita todo este mes de diciembre va a ser un mes muy complejo, precisamente por las fiestas decembrinas y por la unión familiar, las cenas, etcétera. Y yo creo que esto lo vamos a poder evidenciar de manera más clara entre el 15 y el 29 de enero. Entonces, yo creo que algo que es muy relevante, pues es finalmente que se pueda hacer este análisis muy cuidadoso en esas fechas a partir del 15 de enero para que nosotros podamos decidir si nosotros tenemos la posibilidad de poder regresar a clases. Además, bueno, en el caso particular de la Universidad de Guadalajara, nosotros ya habíamos decidido desde los meses anteriores un esquema al cual, por supuesto, no pudimos regresar por el incremento de casos. Sobre todo nosotros planteábamos pues en este caso primero una etapa que era la etapa virtual en la cual estamos hasta la fecha y bueno, posteriormente la etapa 2 consistía en regresar a una fase híbrida, de tal manera que nosotros estamos considerando continuar valorando si nosotros tenemos esa posibilidad de regresar precisamente a esa fase 2 o a esa fase híbrida. Lo que sí es una realidad es que sería muy complejo en esas fechas precisamente poder regresar a la totalidad de los cursos, que en este caso, pues bueno, también esto pues es muy bien definido y conocido también pues por el gobierno del estado. Partiendo de lo que nos menciona, que en realidad la evaluación real se puede realizar hasta entre el 15 y el 29 de enero, pues estaremos hablando de que 25 de enero todavía no se puede tener un retorno con certeza. Bueno, lo que sucede es que lo que realmente definieron en el gobierno del estado, pues fue finalmente hacer un planteamiento de un posible regreso para el día 25 de enero. Hay que recordar también muy claro que, bueno, entiendo que estas diferencias se dan precisamente pues porque otras universidades como la UNAM pues ya definió que ellos regresan hasta el 31 de marzo. Sin embargo, yo creo que también aquí algo que tenemos que considerar es que estamos frente a diferentes escenarios entre la Ciudad de México, Jalisco y cada uno de los estados en la República. Y esto sabemos que pues estos diferentes escenarios en cuanto al número de casos que tenemos en la República Mexicana, pues finalmente es debido a que pues la pandemia ha tenido un diferente número de casos en cada uno de los estados. De tal manera que yo creo que ellos están previendo precisamente esto de una manera muy efectiva porque, bueno, no han realmente disminuido en ningún momento en cuanto al número de casos que tienen y también pues han tenido un nivel muy importante de fallecimientos pues durante todos los meses de noviembre, diciembre y bueno, creo que para que ellos puedan controlar finalmente este factor, pues están aplazando finalmente sus clases hasta el 31 de enero. En el caso de Jalisco, nosotros sí tenemos que hacer pues un análisis muy pertinente que estaríamos en posibilidades de hacerlo pues aproximadamente después en ese periodo o en ese rango del 15 al 29 de enero. ¿Y esto por qué? Pues es muy lógico en pensarlo de esta manera, precisamente porque, bueno, sabemos que una de las fechas más importantes pues va a ser pues el 31 de diciembre, que es cuando generalmente la mayoría de personas se reúnen, y nosotros si queremos saber si hay un número relevante de casos de infectados, pues lo vamos a poder saber 14 días o 15 días después, de tal manera que en este sentido, pues del 15 al 29 nosotros pues estaríamos en ese análisis precisamente para definir si podemos regresar en este caso a las clases, pero
tendría que ser con todo el cuidado y además tendría que ser también de manera escalonada, como ya se había planeado también en las mesas de educación y finalmente como se había definido en las mesas de salud y obviamente pues con las sugerencias que emitimos la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara. Doctor Muñoz Valle, ¿tiene Jalisco controlada la pandemia? No, yo creo que en este caso ningún estado tiene totalmente controlada la pandemia. O sea, yo creo que hemos tenido altibajos, o sea, momentos en los cuales hemos ido hacia abajo cuanto al número de casos activos, pero también yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en esos picos precisamente que vamos teniendo. Ahorita estamos nosotros realizando el análisis para evaluar los siguientes 15 días precisamente que fueron desde la aplicación del botón de emergencia. Entonces, en ese sentido, en la información que nosotros otorgamos hace aproximadamente 15 días o 2 semanas, pues fue basado en la primera quincena de lo que era evidente de los resultados del botón de emergencia. Ahorita estamos analizando cómo es que se comportó la pandemia más o menos del 15 de noviembre al 30 de noviembre más o menos. Entonces, yo creo que esto es algo que tenemos que ir analizando de manera paulatina y definitivamente, pues no existe un control de la pandemia en todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo, a excepción de algunos países, pero que estamos hablando de países que son generalmente islas donde han podido controlar directamente pues la pandemia y que no han tenido número de casos, ¿no? Sin embargo, pues tanto Europa, América Latina, México mismo, pues definitivamente pues tenemos que estar vigilando de manera continua pues cómo va el incremento de casos y cuál es el descenso también en momentos determinados, ¿no? Menciona, ustedes analizan que corre del 15 de noviembre al 2 de diciembre aproximadamente, pues Sí. incluyó momentos importantes, por ejemplo, pues toda esta jornada de varios días del Buen Fin, que sí trajo consigo bastante movilidad de personas. ¿Se puede hablar ya de si hubo un impacto en cuanto al número de casos a partir de ese Buen Fin? Bueno, en este sentido, eso es precisamente lo que nosotros estamos analizando en este momento. Y bueno, hay que recordar que en el caso del modelo matemático que estamos nosotros utilizando junto con el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, es precisamente un modelo que evalúa el número de casos, pero tomando en cuenta 17 días aproximadamente que hay aproximadamente en el retraso del reporte. De tal manera que nosotros por eso estamos muy confiados en este modelo precisamente porque nos evidencia el número exacto que nosotros tenemos de casos activos y en el momento en el cual fueron reportados. Entonces yo creo que esto nos va a permitir a nosotros en este momento o en los días siguientes poder definir pues cuál va a ser el comportamiento, pero aunque tengamos nosotros la evidencia de lo que pasó entre el 15 de noviembre al 30 precisamente de noviembre, pues nosotros vamos a tener que esperar a ver cómo es que evolucionan hasta el 15 de enero, precisamente porque una de las fechas pues más complejas pues finalmente es todo el mes de diciembre, ¿no? Exacto. No se puede entonces en este momento emitir un juicio, menos invitar a una decisión a partir de lo que ya nos menciona, doctor. Sí, claro, y aparte, bueno, yo creo que hay que entender y tener muy claro que en el caso de otras universidades como la UNAM, pues han tenido que tomar esta decisión porque ellos ya saben que han tenido un incremento de casos pues desde meses anteriores y que realmente esto ha ido siempre en ascenso, de tal manera que esto pues a ellos les ayudaría de una manera eficiente. Sin embargo, hay que recordar que en el estado, si bien hemos tenido momentos en los cuales ha habido incremento de casos, pero también hemos tenido momentos en donde ha habido descensos y que bueno, aquí volvemos a insistir, o sea, esto depende mucho pues de esa responsabilidad individual de todos los jaliscienses para que nosotros podamos lo más pronto posible pues poder salir de esta pandemia. Y otra cosa que también es una realidad es de que en el mismo estado nosotros también tenemos realidades diferentes en los diferentes municipios, de tal forma que, bueno, ya lo había planteado también con anterioridad el gobierno del estado, a sugerencia también de diferentes modelos que nosotros hicimos, pues es de que realmente a lo mejor no todos vamos a regresar al mismo tiempo y posiblemente se vayan a aperturar y se vayan a abrir pues algunas escuelas de manera escalonada, pero también de una manera diferencial del interior del estado hacia la zona metropolitana de Guadalajara, que es donde realmente nosotros tenemos pues el mayor número de casos de manera general y bueno, esto es lo que nosotros tenemos que tener en una vigilancia continua.
Hay quienes plantean no se regrese en tanto no haya sido aplicada la vacuna. ¿Qué opina? Bueno, lo que pasa es que yo creo que en este caso la vacuna indiscutiblemente es una esperanza para todos los jaliscienses y para todos los mexicanos. Sin embargo, consideramos también la sala de situación de que no va a venir a poner fin a la solución de la pandemia. O sea, yo creo que en este caso esto va a mitigar o va a amortiguar el número de casos. Sin embargo, yo creo que hay que tener y continuar pues con las medidas sanitarias, con las medidas de distanciamiento, y también, bueno, si nosotros regresamos en algún momento, pues lo tenemos que hacer de manera escalonada y paulatina. Relevante que tenemos que estar conscientes pues todos los mexicanos. Medidas sanitarias que deberían de estarse respetando al pie de la letra durante todo este periodo, doctor. Tal vez ahí es donde radica buena parte del éxito en cuanto a la prevención, pero pareciera que seguimos sin entenderlo mucho. Claro, o sea, yo creo que sí, en este sentido muchos países lo han hecho y han sido algunos exitosos, otros no, pero también, por ejemplo, se han abierto algunos aforos, pero con muy bajos porcentajes, y esto siempre se haga con las medidas adecuadas, con la utilización del cubreboca, ya sea quirúrgico o N95, si se hace con todas las medidas sanitarias, pues podemos también evitar contagios. Sin embargo, creo que esto también pues recae mucho en la responsabilidad, en este caso, de todas las personas para acudir a estos espacios, y también a los que estén logrando la apertura de estos espacios, pues bueno, tienen que contar con las medidas. De lo contrario, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos lograr en su momento pues la disminución del número de casos activos. Cualquier certeza o definición va a depender, me gustaría mencionarlo así un poco a manera de conclusión, doctor, del comportamiento que mostremos todos los ciudadanos durante estas fiestas decembrinas. Exactamente. O sea, yo creo que ahorita este es un mes crucial para poder definir el 25 de enero si nosotros podemos tener las posibilidades de poder regresar. ¿Pero de qué depende? Pues de que todos nos cuidemos, de que no hagamos fiestas con una gran cantidad de personas en el mes de diciembre, de que si nosotros vamos a festejar el año nuevo, pues también lo hagamos bajo las medidas adecuadas y pertinentes, y que también sepamos finalmente con quién estamos conviviendo. Muchos países incluso emitieron, por ejemplo, algunas guías específicas para poder cómo cuidarnos en estos días, a lo que le llamaron, por ejemplo, los sistemas burbuja, en donde finalmente, ¿a qué se refiere estos sistemas burbuja? Pues que nosotros tengamos esa posibilidad de convivencia, pero con personas que también tienen los mismos cuidados y las mismas personas en los periodos más complicados, sobre todo en el mes de diciembre. Y digo, bueno, esto llevó finalmente, por ejemplo, a países como Nueva Zelanda a que a la fecha pues no han reportado pues número de casos relevantes en estos países, y que bueno, los podemos ahora considerar como exitosos. El problema que nosotros tenemos en México en particular es que pues tenemos ese problema cultural de que no nos responsabilizamos para poder utilizar las medidas sanitarias, y pues bueno, mientras esto siga sucediendo, pues no va a haber sistema sanitario que pueda evitar pues que pueda ir en crecimiento la pandemia, ¿no? Así es, pues doctor Francisco Muñoz Valle, nosotros agradecidos y a mantenernos en comunicación y al pendiente seguramente para conocer cuál es ese comportamiento de la pandemia. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Es el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el doctor Francisco Muñoz Valle.